Yo quiero pedir para los hermanos que abran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Hoy te veo distinta. ¿Distinta? Yo no sé lo que San Lucas, capítulo 17. Amén. Y versículo 21. Después quiero también que alguien hable para mí Romanos capítulo 14, versículo 17. San Lucas 17, 21 diz assim: Ele aqui, ele ali, porque el reino de Dios está entre vosotros, ¿verdad? Ahora, ¿alguien ha abierto para mí el libro de Romanos 14, 17? ¿Sí? Pueden leer, por favor, Steve. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? El reino de Dios. Del reino de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria. ¿Qué es el reino? ¿Qué es un reino? Un reino. Vamos a aprovechar que tenemos aquí y vamos a poner acá. ¿Qué es un reino? Una definición sencilla, no hace falta ser ahí un teólogo para decir algo. ¿Qué es un reino? Es un territorio en el que el jefe del gobierno es un rey, ¿verdad? Entonces, la palabra reino proviene de la palabra griega basileia. ¿Ah? Entonces, basileia. ¿Sí? Así. Significa el poder máximo de autoridad. ¿Vale? Entonces, como vamos a hablar del reino de Dios, ¿quién es el rey? Dios. Sí, ¿verdad? El reino de Dios está donde quiera que Dios reine sobre la vida de aquellos que están bajo su mando. ¿Sí? Entonces, ¿quién es nuestro rey? ¿Estamos bajo el mando del Señor, sí o no? Sí. Estamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿sí o no? Y a partir de entonces, Dios ahora es nuestro rey. ¿Ah? Entonces, cuando vemos en la palabra del Señor, y de acuerdo con Lucas 17, 21 que hemos leído, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no es un reino visible, ¿vale? No es un reino que tú ves por ahí como... Es un reino invisible, ¿verdad? Porque Dios tampoco podemos ver, ¿sí o no? ¿Estamos viendo al Señor? No, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un reino espiritual, un reino invisible. ¿Amén? ¿Hasta aquí todos están entendiendo? Entonces vamos a hablar, este reino, entonces a partir de ahora, Él habita entre nosotros, en nuestro corazón. ¿Sí o no? Amén. ¿Todos están entendiendo? Vamos a abrir la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 6, versículo 10. San Mateo, capítulo 6, versículo 10. Amén. Diz assim: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios está siendo hecha en la tierra, ¿sí o no? Amén. No. Entre los hijos de Dios, sí. Entre los hijos de Dios, sí. No. Pero no los hijos de... en todo el mundo no.
Então, aqui vemos que a oração é que, assim como é em el cielo, sea hecho en la tierra. Llegará el momento, ¿sí o no? Pero de momento não. Entre nossas vidas, sim, que devemos fazer, aunque muitas vezes não hacemos. Em esta oração, Jesus sempre prioriza o reino de Deus. ¿Sí ou não? ¿Vale? Quando vamos ver as enseñanças de Jesus, vemos que Jesus, em suas prédicas, sempre falava de reino. Sempre. Então, por aí vamos aprender muito a respeito de reino. São Mateus, capítulo 4. Um exemplo. São Mateus, capítulo 4. Versículo 17 diz assim: Desde então começou a Jesus a predicar e a dizer: Arrependíos, porque o reino dos céus se acercou. Amém? Amém. Habla sobre arrependimento, verdade? É necessário arrepender. Mira que diz São Marcos, capítulo 1, versículo 14. Também vamos falar sobre o reino. Diz: Depois que João foi encarcerado, Jesus vino a Galileia predicando o evangelho do reino de Deus. Então, vamos ver sempre Jesus falando sobre o reino. São Mateus, capítulo 4, versículo 23. E recorreu Jesus toda a Galileia, ensinando em las sinagogas de eles e predicando o evangelho do reino e sanando toda a enfermidade e toda a dolência em el pueblo. Mira, é interessante que vemos aqui Jesus iba predicando, não, ensinando, falando a respeito do reino e ao mesmo tempo iba sanando as pessoas. A sanidade aí não era a prioridade. A prioridade era o reino de Deus. Pero claro, a sanidade era algo, então era como se o Senhor pudesse dizer assim: mira, isso faz parte do reino. Sabemos que o reino de Deus todo é perfeito, sim ou não? Não há enfermidade, não há sofrimento. Seguimos. São Lucas, capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu depois que Jesus ia por todas as cidades e aldeias, predicando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 com ele. Então Jesus ia passando por la cidade, mira, o reino de Deus é assim, o reino de Deus acercado, o reino de Deus. Sempre falava sobre o reino. Era algo que era sua prioridade. Em la oração do Padre Nuestro, vemos que a vontade de Deus é obedecida em el céu e que Jesus quer que seja obedecida em la terra também. Amém? Amém. Por isso, em São Mateus, capítulo 4, versículo 17, que hemos leído, habla sobre arrependidos. Vale? Quando habla de arrependimento, habla de cambio de vida, sim ou não? Não há como nós arrepender e seguir fazendo as mesmas coisas. Temos que cambiar. Então, quando vemos aqui, quando o Senhor habla sobre arrependimento, Ele habla sobre um reino. Vamos a poner aqui. Aqui há um reino, vale? Aqui há outro reino. E aqui, não sei se dá para ver, arrependimento. Que reino é este?
No, No, lo primero es el porque el arrepentimiento va a estar aquí, Sí, es el reino de este mundo. el reino de este mundo, ¿verdad? El reino de las tinieblas. ¿Sí o no? Cuando entonces nos acercamos al Señor, porque la palabra de Dios dice que aquí todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces, de momento, hasta que estamos aquí, no vamos a pertenecer al reino de Dios. ¿Sí o no? Cuando llegamos aquí, donde hay arrepentimiento, cuando el Señor entonces entra a la salvación, pasamos entonces a habitar en este reino. ¿Qué reino es este? El reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces, por eso Jesús hablaba sobre arrepentimiento. El reino de Dios. ¿Vale? Si Jesús hablaba tanto respecto de este reino y hasta hoy hay mucha resistencia para entrar en este reino. ¿Por qué? Vemos tanta resistencia, porque cuando vamos ver las escrituras, vemos que Jesús hablaba de reino, los discípulos hablaban de reino, la iglesia hoy en día habla de reino, ¿y por qué todavía no hay tanta gente que participa de este reino? Porque hay una lucha espiritual. Porque hay una Porque lucha. Satanás se opone. a Dios. Satanás se opone. ¿Sí o no? Entonces, por eso hay tanta resistencia. Mira que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan, capítulo 5, 19. Quem tem aí fácil, pode ler para mim, por favor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es lo que ha dicho la pastora, ¿eh? La influencia del maligno. ¿Sí? El mundo entero está ¿qué, hermano? Bajo el maligno. Bajo la influencia del maligno. Por eso hay tanta resistencia. Por eso es tan difícil. Entonces, como el mundo está bajo la influencia del maligno, el hombre entonces pasa a ser, vamos a ver, que el hombre torna-se un hombre sin Dios, un hombre orgulloso, ¿sí o no? Si vamos a ver ahí fuera, vamos a ver que el hombre muchas veces dice, yo no necesito de Dios. Yo he escuchado muchas veces gente que cuando busca un trabajo o cuando está bien financieramente o lo que sea, dice así, bueno, y alguien dice así, gracias a Dios. Y muchos dicen, gracias a Dios no, gracias a mí que he ido a curar. Eso es común. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el hombre es orgulloso, está sufriendo la influencia maligna. ¿Sí? Otros son ateos, niegan la existencia de Dios. Dios no existe. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por el reino de las tinieblas. Amén. Otros creen que el hombre está en el centro. Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Infelizmente es así. Antiguamente ya no se veía tanto, pero cada día vemos más esta influencia. ¿Sí o no? Cada día vemos más que la gente va se enfriando de una manera a punto de creer que Dios no existe, que es una leyenda o que es algo del género. ¿Sí o no? Y en el reino de Dios, como hemos hablado sobre el orgullo, en el reino de Dios no hay espacio para orgullo. Amén. Mira que dice Isaías 14, versículo 12, hasta el 14. Isaías 14. Aquele que tem aí pode ler para mim. Versículo 12, 13 e 14.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de David levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira este texto. ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Que se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. ¿Qué él quería hacer? Como Dios. Sería como Dios. Ser como Quería Dios. que adorasen a él. Quería el trono. Quería el trono. Quería que adorasen a él. No necesitaba más de Dios, ¿verdad? Ahí empezó el orgullo. Ahí empezó la influencia maligna. Y eso, las personas que están bajo la influencia, infelizmente muchas veces es normal el orgullo. Pero hay una cosa que debemos cuidar mucho, que a veces nosotros estamos dentro de la iglesia y tenemos que cuidar para no sufrir esta influencia. ¿Sí o no? Así es. El orgullo. Así es. Mira cómo empezó ahí con Satanás. Creía que ya no necesitaba más de Dios. A veces puede pasar, no necesito, yo puedo hacer mis cosas a mi manera. ¿Sí o no? Ya no necesito un rey. Satanás habló. A veces nosotros no decimos nada, nos callamos, pero tenemos que tener cuidado. Satanás ahí, él quería, no necesitaba de Dios, quería ser comparado a Dios, quería ser adorado, ¿entiende? Y a veces nosotros, él creía que ya sabía todo. ¿Sí o no? Así es. Nadie sabe todo. Amén. Eso sirve para nosotros, ¿eh? Amén. Tenemos que ser humildes. Porque Jesús nos enseñó a eso. Por eso em Tiago 4, Santiago 4:6. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Mira que poderosa palavra, ¿eh? Amén. Sí. Dios resiste a los Soberbios. y da gracia a quién? A los humildes. A los humildes. Amén. ¿Cómo nosotros debemos ser? ¿Soberbios o humildes? Humildes. Humildes, sí. Así es. Porque tenemos un rey que nos enseñó isso. Amén. Y enseña en su palabra siempre la humildad. San Mateo capítulo 18, versículo 3 e 4 diz assim. Vou esperar um momento para que vosotros encontrem. Amén. Sim. San Mateo. De certo os digo, que se não os volveis e os hacéis como niños, não entrarão em reino de los cielos. Assim que qualquer que se humilhe como este niño, esse é maior em el reino de los cielos. Amém? Amén. Por que aqui habla sobre niño? Por quê? Porque quando cogemos um ninho, os que são padres e madres aqui sabem de lo que hablam. Um ninho, quando falamos com ele, se estamos em uma, por exemplo, se está aqui um ninho aqui, pode ser hasta mais alto que isso. Se eu digo, vem, o ninho vem, sim ou não? Porque confia. Então, o ninho confia, o ninho está entregue ao Padre, sim ou não? O ninho depende do Padre. Então, o Senhor habla, o ninho é sencillo, tem um coração perdonador, sim ou não? E a palavra do Senhor diz que devemos ser como ninhos. Nosotros entonces debemos ser como niños, tener ese deseo de estar más cerca del Señor,
el deseo de conocer más al Señor, tener sed y hambre de Dios. Amén. Entonces el orgullo nos aleja de Dios y la humildad que hemos aprendido a través de Jesús Cristo nos acerca cada vez más a Él. Amén. Pueden ver cuando vemos una persona que tiene esta intimidad con Dios, que busca al Señor. Es tan gratificante hablar con Él. Habla del reino de Dios. Habla de, sabe, de una manera así, tan sencilla, de una manera tan que tú podrías estar ahí horas y horas al lado de esta persona porque tiene ganas de escucharla. ¿Sí o no? Es automático. Por eso la palabra de Dios dice así que nosotros somos una carta viva. ¿Sí o no? Porque si estamos juntos, no hace falta. A veces, yo siempre digo que a veces queremos predicar la palabra. Y está muy bien que predicamos la palabra. Está muy bien que vamos a una visita y levamos nuestra Biblia. Está muy bien que salimos a la calle a predicar, a enseñar. Me parece bien. Pero muchas veces la Biblia que muchos van a leer no es esta, no es este papel, y sí nuestra vida. ¿Entiende qué quiere decir? Entonces, si el reino de Dios habita en mí, hay diferencia. Hay diferencia. Por donde voy, el reino de Dios va. Si entro en un sitio donde ahí hay una situación un poco rara, un poco que, ¿sabe? Que hay tinieblas, que no hay luz. Cuando yo llego ahí, hay que haber luz. Porque el reino de Dios va conmigo. ¿Sí o no? Si el Señor es luz y Él habita en mí, automáticamente, cuando voy, la luz de Cristo va también. Amén. Amén. Entonces, la humildad es una virtud importante y un rasgo fundamental en el carácter cristiano. Amén. No podemos decir que tenemos a Cristo y no somos humildes. Y no es por mucho hablar eso, que yo soy humilde. Por ahí ya vemos que de humildad nada. ¿Sí o no? Tengo orgullo de ser humilde. Entonces, no es esta humildad que estoy hablando. No es, porque quien es no hace falta decir. ¿Sí o no? Por esa actitud ya vemos. Amén. ¿Estamos entendiendo? No sé por qué, parece que hoy están todos más callados. La oración ha hecho bien, ¿no? El problema es el caso de que la humildad es un trato. La humildad es un trato de Dios con la vida del hombre. ¿Por qué? Porque no porque sepas el concepto o tengas la idea ya eres humilde. No, tú tienes que ser tratado en esa vida. ¿Por qué? Porque yo lo hablo, y disculpe, yo lo hablo por mí. No me ha sido fácil llegar allí. Ha sido un trato, golpes y golpes, hasta que Dios te Claro. forma. Exactamente, la humildad sí que es un trato. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí trabajando con nosotros. Si hay áreas en nuestra vida, ¿sabes? Que Dios necesita ahí. No sé cómo se dice en español, en portugués sería lapidar, cuando está ahí como una piedra que está ahí trabajando, moldando, es eso mismo. Entonces, que Dios está ahí lapidando esta piedra, ¿qué va a suceder? Si tú tienes una área, si Dios quiere trabajar en tu vida, Dios no quiere trabajar de cualquier manera, Dios es perfecto. Entonces Él va a permitir situaciones. Yo me acuerdo que cuando vivía en Brasil, yo nunca había trabajado para cuidar de un niño, de un anciano, de la limpieza, de nada de estas cosas. ¿Y qué sucedió? Cuando llegué en Europa, que viví un tiempo, un año y medio en Portugal y después para acá, yo he ido a trabajar en la limpieza. Y
yo pensaba, madre mía, yo, Señor, si es para tratar en mi carácter, amén. Amén. Amén, porque es un trabajo como es honesto, ¿entiende? Y el Señor permitió, y hoy, después de eso, he ido a trabajar en otros, y ahí en el Trovador, que creo que gran parte de las personas conocen. Y yo estoy en la limpieza porque he elegido, he visto cuál es mejor para mí. Entonces, pero eso pasó ¿por qué? Porque he dejado Dios trabajar, ¿sabes? Amén. Entonces, pero antes, imagina en Brasil yo limpiando una casa, jamás. Y mira que estaba en la iglesia. ¿Por qué? Dios entonces necesitaba trabajar en mi carácter. Y hoy cuando voy a Brasil la gente dice, ¿dónde trabajo? Yo trabajo limpiando. Y hablo normal. Pero algunos años atrás eso no pasaría. Porque Dios necesitaba trabajar en mi carácter. Ese es un ejemplo. Tal vez en tu vida es otro. ¿Sabes? Es cierto todo esto que estáis diciendo. El Señor trata con nosotros y permite que haya cierto desgaste y a veces un cierto maltrato para tratar. Pero yo me fijo en una cosa, que antes de conocer a Dios, en el trono estaba yo. Pero cuando conoces a Dios y reconoces quién es el creador, el formador tuyo, empiezas a reconocer que Él está por encima de todo y ya tú te haces a un lado y pones a Él. Yo pienso que para mí ese fue uno de los primeros pasos. Sí. Pero es cierto que es un proceso durante muchos años el tratar ese yo y por eso depende también del carácter de cada persona, ¿verdad? Pero muchas veces Dios permite que pasemos por tribulaciones y por situaciones porque está, como decías, moldeando nuestro carácter para ser humildes. Pero yo pienso que para mí lo primero es que en ese trono yo he salido de ahí y he puesto al Señor. Exactamente, porque ahí quién era la reina. Claro, era yo. Sí. Pero es un error, ¿no? Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño de Satanás. Sí. Exactamente. Él te hace creer que reinas tú cuando es él el que está reinando. Ajá, exactamente es eso. Y Él está por por eso detrás. el Señor pues va animando ahí tu vida. Amén, hermana. Sí, y yo creo igual que ese Señor que trabaja en nuestro carácter. Yo creo que todos los que estamos aquí, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Tiene su carácter, pero Dios sí que trabaja en nuestro carácter si nos dejamos que Él lo haga. Porque la Biblia dice a Jesucristo, aprended de mí, yo soy manso y humilde. Si tú quieres aprender del Señor, sí. Si Amén. a veces no nos dejamos que el Señor trabaje en nuestra vida. Es lo que hermana dice. Si queremos aprender del Señor, bueno, estamos hablando de reino, estamos hablando que el Señor es nuestro rey. Es como en las películas que vemos un rey, cuando hay ahí sus empleados, ¿no? Que están bajo ahí, ellos cuando viene el rey y dice así, tienes que hacer eso. La persona dice, bueno, yo quiero hacer, voy a hacer. No quiero. ¿Pueden hacer eso o no? No, ¿verdad? Entonces así es el reino de Dios. Si tenemos al Señor como nuestro rey, tenemos que obedecer, aunque nos cuesta. Es que no es fácil. No es fácil. Muchas veces nosotros decimos así, que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí o no? Sí. Pero muchas veces queremos Él solamente como nuestro Salvador. Como Señor, no. Porque el Señor, cuando queremos al Señor como nuestro Señor, tenemos que obedecer. Pero tenemos que obedecer en todo. No es en una parte. Hay cosas que es muy fácil. Es muy fácil. ¿Te acuerdas de la parábola ahí del joven rico? ¿Qué ha dicho Jesús? A él. Vende todo lo que tiene.
Vende todo lo que tiene, ¿verdad? Coge tú. Pero el Señor estaba preocupado con el dinero. Es una pregunta que hago. ¿Ah? ¿El Señor quería el dinero de esta persona? No. No, ¿verdad? ¿Qué quería el Señor? Ser su Señor. Sí. Ver dónde estaba su corazón, ¿sí o no? En la riqueza. ¿Ah? Que su corazón estaba en la riqueza. En la riqueza. Pero a veces nuestro corazón no está en la riqueza. Está en el hijo, está en el trabajo, está en nosotros, como dice la pastora. Yo soy la reina. A veces. ¿Sí o no? Antes, claro. Claro, ya lo sé. Pero es así. Y cuando el Señor entra como nuestro Señor, tenemos que dejar trabajar. Y el caso de este joven era en la riqueza. Pero muchas veces no, en nuestra, pero yo no soy rica, entonces no es eso. Pero hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay un montón de cosas. Y el Señor quiere ser su Señor. Amén. Su Rey, no solamente su Salvador. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y vamos a predicar una mensaje evangelística, ¿no? ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesús? ¿Quién? ¿Quién quiere ser salvo? No. Porque la palabra del Señor dice que no es solamente la salvación, tenemos que tener a Él como nuestro Señor. Amén. Y muchas veces es un mensaje que si usamos en la iglesia muchos salen. ¿Sí o no, pastor? Ella que está aquí ya muchos años y la hermana también. Si vienes aquí y predica una palabra que va de encuentro a la hermana, un problema que no quiero hablar directamente a ti, pero el Señor me utiliza de un problema que tienes tú, de una área que tienes que cambiar. ¿Qué va a suceder? Muchas veces, no digo que es tu caso, pero muchas veces la hermana coge sus cosas y se va. ¿Sí o no, hermana? Y dice así, no, me voy, porque en esta iglesia está hablando de mí. Porque no sé qué es eso. ¿Quién piensa que soy? ¿Entiendes? ¿Sí o no? Y la iglesia, entonces, aquí como hemos leído que la humildad es una virtud importante, un rasgo fundamental en el carácter cristiano. Es aquí donde vamos a ser moldados. Es aquí donde vamos a ser enseñados. Es aquí que muchas veces yo con mi hermana aquí, mi hermana hace algo que no me gusta mucho, pero el Señor me quiere aquí, quiere a ella también, y aquí tenemos que nos entender, ¿sí o no? Amén. Entonces, es aquí, no es fuera. No es fuera. Yo siempre digo iglesia perfecta. No hay. ¿Sí o no? Y si hay, hermano, no entre. Porque dejará de ser perfecta. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Porque nosotros no somos perfectos. Amén. Y si hay esta iglesia que sé que no hay, si hay perfecta, a partir del momento que tú entras, dejará de ser perfecta, porque tú no eres. Yo tampoco, Sí, sí. Entonces, el Señor quiere trabajar en nuestra vida. El reino de Dios, si está en nosotros, tenemos que aprender de Él, de nuestro Rey. ¿Sí o no? Tenemos que aprender de Él. Y Él quiere enseñarnos. Por eso, ¿te acuerdas que he dicho así? ¿Por qué el reino de Dios ha sido predicado tantos años, y hasta hoy hay tanta gente fuera de este reino? Hemos dicho que está sob influencia del maligno. Pero si nosotros, como cristianos, hacemos las cosas de acuerdo con la voluntad del Señor, la gente va a ver este reino de otra manera. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mira cuántos que están aquí. ¿Cuántos que representan este reino? Tenemos que salir. Por eso el Señor dice que el reino de Dios no está en 4 paredes. 4 paredes. El reino de Dios está aquí. Vamos a dejar aquí. No. ¿Está dónde?
en nuestro corazón. Entonces, cuando yo voy con el reino. Yo vivo en Almozara. Cuando yo voy a la Almozara, el reino de Dios va para allá. La hermana vive en un pueblo Alcañiz. Alcañiz. Cuando va a Alcañiz, el reino de Dios tiene que estar ahí. Amén. Y es así que debemos ver. Por eso los discípulos de Jesús han aprendido con Jesús y llevaban el reino de Dios por donde iba. Y hoy estamos nosotros como discípulos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30. Quien tiene ahí fácil puede leer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira que dice el Señor aquí, ¿eh? Aprender del Señor, nosotros debemos aprender de Él. Él dice que su yugo es fácil. A veces no parece ser tan fácil, ¿sí o no? Parece ser difícil, porque nuestra carne está siempre ahí, resistiendo. Y parece algo muy difícil. Pero cuando nosotros dejamos el Señor, bajamos la guardia para el Señor, ¿eh? Cuando bajamos la guardia, el Señor entonces empieza a trabajar. Y aquello que parecía ser difícil a nuestros ojos, pasa a ser algo fácil. Y por eso Él dice así, y hará descanso para su alma. Amén. Gálatas 5:22. Que encontró puede leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra los tales cosas no hay ley. Mira, el fruto del Espíritu, todo eso, ¿verdad? Amén. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, tenemos que tener este fruto. ¿Sí o no? Es un proceso, como ha dicho el hermano ahí. No es fácil. El Señor quiere moldar nuestra vida. Y debemos dejar. Debemos dejar al Señor ir moldando cada día más. Amén. Entonces, yo voy a seguir para la semana que viene del reino de Dios que está entre nosotros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O quiere? La pregunta es, pero entendemos entonces que el reino de los hijos de Jesús, porque Juan dice que aquí el negocio se está hablando de Jesús, y que eso es un gobierno, que ese gobierno se mueve dentro de nosotros, gobierna dentro de nosotros, Sí. y que no nos va a dejar, que no nos va a soltar hasta que Él nos lleve a la dictadura del varón perfecto, que es el mismo, es Sí. Cristo. ¿Ok? No crea la gente que yo voy a buscar la forma de que esto no me afecte, ¿no? Yo no voy a pedir perdón, yo no voy a humillarme, no te va a soltar el Señor por el hecho de que tú no quieras. Él va a seguir en ti hasta que Él logre lo que Él quiere hacer en ti. Ese es el trato. Él hace un trato de convertirte, de llevarte, aunque tú no quieras. De eso vamos a hablar para la semana que viene sobre el perdón también, ¿no? Porque es un proceso en nuestra vida, es un proceso, el Señor va a estar ahí, hermana, ojo, hay áreas ahí, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él va a seguir hablando con nosotros, Supuesto.
vai seguir hablando. E cabe a nós outros dar ouído a Ele. Porque se temos a Ele como Ele Senhor, chegará um momento que tu diz, já vale, já é entendido. E vai fazer o que tem que fazer. Porque senão, o Senhor não é tu Senhor. Porque se tu não vas obedecer ao Senhor, Ele não é tu Senhor, não é tu Rei. Ele não governa a tua vida, sim ou não? É assim de sencillo. Se Ele governa, há uma resistência, porque nós outros nós somos espirituales al punto de dizer, mira, eu sou 100% espiritual. Não. Infelizmente não. Diz, pastora. Que este tema es muy profundo y muy interesante porque las cosas no son tan claras, el enemigo no nos deja ver las cosas tan claras para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque yo no sé si más adelante tú lo dirás, porque hay muchas personas que creen que están sirviendo a Dios y están engañadas. Y hay una serie de falsas doctrinas de hombres y de demonios, como existe la idolatría y demás. ¿Cuánta gente hay pensando que está adorando a Dios a través de los ídolos? Pero no lo saben. Eso es un engaño de Satanás muy profundo. Pensar que los judíos en tiempo de Jesús, cuando mataron a Jesús, pensaban que estaban rindiendo servicio a Dios. Sí. Fijaros qué cosa más profunda, ¿no? De qué manera el reino de Satanás engaña vistiéndose de ángel de luz. Por isso há texto na Bíblia que diz assim, cuidado, vê se a luz que há em ti é luz e não tinieblas. Sim ou não? Por isso temos que cuidar, estar vigilante. Por isso é necessário ler a Bíblia. Amém. Porque é através da Bíblia que vamos conhecer a vontade do Senhor. Amém. Agora me vino à mente, há mais ou menos 2, 3 anos, que havia era uma missioneira que estava acá, não me acordo do país, era da América Latina, 2, 3 anos atrás, mas ela já estava aqui mais de 2 anos, e dizia, mira, o Senhor me ha traído para cá, para predicar a palavra, que não sei o quê, e eu, e começava a falar. E eu dizia assim, tu marido, mi marido está para allá, es que o Senhor me ha traído, que não sei. E eu, seguro? Porque falava assim de uma maneira do marido, como se fora, sabe, don nadie. E eu pensei assim, bueno, eu não creio, que o Senhor vai deixar uma pessoa lá como um don nadie, enviar esta para ser missioneira e estar 3 anos lejos de seu marido. Pero ela creía que estava fazendo a vontade do Senhor. Pero se ela vai estudar a Bíblia, onde diz que vamos assim, separar a família, eu por um lado, tu para outro, e assim hacemos a obra do Senhor? Em que lugar da Bíblia está? Entende o que quer dizer? Então, nós temos que ler a Bíblia. Eu creio que a vontade de ela era buena, fazer a obra. Pero ojo, Esas son las artimañas del diablo. Es las artimañas del diablo. Tu piensas que está haciendo una cosa buena, pero no. ¿Cómo va a destruir una familia y después va a estar ahí? Porque yo, que no sé qué y tal. Y la humildad, primero que ya no debería estar separado. Y segundo, tampoco debería menospreciar al marido. Entonces, ¿dónde está Dios ahí? Pero para ella sí. Y ojo, pastora, que había personas cristianas que estaban cerca y decían, no, que está bien. Y yo, bueno, yo aquí no hablo más. Porque no solamente la persona estaba engañada, como engañaba a otros. Entonces tenemos que tener cuidado, examinar las escrituras. Yo lo que digo aquí, lo bueno es cuando apunta, llega a casa, va a estudiar, ver si está bien. Porque quem está aqui não sabe tudo. Porque nadie sabe tudo. Estamos em um processo para aprender. Entende o que quer dizer? Examine as escrituras. Aí sim.
que es la palabra profética más segura. Más segura. Y sin embargo muchos se decían, cuando se levanta uno, dice el Señor me ha dicho, he tenido un sueño, tal, Ajá. y sin embargo pues dejan de lado la palabra. Exatamente, exatamente. Tenemos que cuidar, hermanos. Tenemos que cuidar. Si el Señor, si Dios es nuestro Señor, vamos a examinar las Escrituras, su voluntad. Vamos a tener a Él como nuestro Rey. Y a Él vamos a obedecer. Amén. Paramos por aqui, que creo que já ha llegado el tiempo. E semana que vem seguimos com este mesmo tema. Amém. Vamos orar para agradecer? Amén. Que el Señor siga trabajando en nuestra vida, trayendo la revelación para la semana que viene seguir hablando sobre el reino de Dios. Amén. Hermana Paulina, por favor. Padre, una vez más te damos las gracias, mil gracias, Señor, porque tú eres el gran maestro, Padre. Eres tú que nos enseñas, Señor, tu palabra, poderoso de Israel. No somos nada sin ti, Señor. No sabemos nada sin ti, poderoso de Israel. Eres tú que nos enseña la palabra, Padre. Te damos las gracias, mil gracias, papá. Bendice a tu sierva, poderoso de Israel. Como tú lo sabes hacer, Señor, llénala, Padre, de tu espíritu, Señor, de sabiduría, de ciencia. Llénala, poderoso de Israel, de todo lo que, oh Señor, ella necesita, Padre, para poder darnos ese alimento, poderoso Dios. Te damos las gracias, gracias Padre, gracias el Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros que somos, oh Padre, pueblo, Señor, oveja de tu prado, poderoso Dios, alimentanos, Padre, porque nuestro espíritu te necesita, Padre. Necesitamos más de ti, más de tu espíritu, Señor, cada día en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.